Bienvenidos al informativo del Consejo de Sabaneta. A continuación, los hechos más importantes. El lunes 13 de febrero se contó con la presencia del Dr. Germán Blanco, tratando el tema de la ley antitrámites. El nuevo decreto de ley antitrámites, un beneficio para la comunidad. El Dr. Germán Blanco aclara que este nuevo decreto de ley solo aplica para entidades públicas. Los concejales vieron de forma positiva la ley antitrámites, pero se mostraron preocupados ante el sector privado. El día 13 de febrero, en la sesión del Consejo, se contó con la presencia del Dr. Germán Blanco, representante a la Cámara por Antioquia, quien nos habló de la ley antitrámite. A continuación, les ampliaremos este tema. El Congreso habilitó al presidente de la República, Juan Manuel Santos, para expedir el decreto de ley 019 de 2012, que es la nueva ley antitrámites. Este decreto busca suprimir procedimientos que resultan innecesarios para los ciudadanos. En Colombia, si pudiéramos contar el número de trámites que se consideran innecesarios o inútiles, no nos cabrían las cifras, porque históricamente la mayoría de ellos se van anquilosando, se mantienen en el tiempo y dejan de ser utilizados o usados por las administraciones, pero permanecen en el esquema y en el ordenamiento legal colombiano. Antes de Álvaro Uribe, el expresidente, se hizo un primer esfuerzo con las normas que antecedieron a la presente. Estoy hablando del decreto ley 2150 de 1995, y en vigencia del gobierno de Álvaro Uribe, la ley 962 de 2005, que fue por iniciativa gubernamental. Pensaría uno que esa era la solución definitiva a los trámites inútiles, engorrosos, innecesarios, pero resulta que no, que fueron contemplados muchos de ellos, pero la administración pública no hizo caso de los mismos, y el ciudadano siguió haciendo las filas, siguió autenticando documentos, siguió sacando certificados, cuando ya estaba prohibido su uso a través de algunas leyes y algunos decretos ley. Lo que conlleva a que una conducta como tal pueda ser denunciada con carácter disciplinario por cualquier ciudadano ante la autoridad competente. El problema es que tampoco denunciamos, porque lo primero que hacemos es que desconocemos la existencia de la norma. No obstante, el principio general de derecho, que el desconocimiento de la ley no sirve de excusa. Estos son los fundamentos constitucionales. Sabemos que es un decreto ley, no es una ley de la República ordinaria en sí misma considerada, es el presidente actuando con facultades que le ha entregado al Congreso de la República, ha colocado un equipo de trabajo para que ellos diseñen el decreto ley antitrámite y ese es el resultado del mismo, cuyo objetivo no es sino suprimir o reformar una serie de trámites que han considerado innecesarios o engorrosos. Los trámites que se eliminan inmediatamente son algunos como la declaración extrajuicio, huella dactilar, autenticaciones, denuncia por pérdida de documentos, licencia de traducción de obras extranjeras, certificado judicial y solicitud de documentos que ya se encuentran en la entidad. Bueno, hay que entender que este decreto ley entra a corregir supuestamente situaciones públicas. De hecho, hay actividades públicas ejercidas por particulares, entonces también están contempladas. Pero no quiere decir que el decreto esté dirigido entonces a un particular que ejerce función particular, al dueño de una fábrica que está en el municipio de Sabaneta. No, esto va a reglamentar solamente acciones y actividades públicas y privadas si son actividades públicas que están siendo ejercidas por privados, por ejemplo las cámaras de comercio. El artículo 11 habla de los errores de citas, de ortografía, mecanografía o aritmética. Muchas veces se presentan documentaciones que por cualquier error numérico, ortográfico, etcétera, son devueltas y eso dilata mucho más el trámite. Ante esto entonces está autorizado el funcionario para hacer la corrección, excepto en casos en los cuales el error numérico, por ejemplo, sea tan considerable que transforme totalmente la solicitud del trámite. Asimismo, cuando se requieran o hayan asuntos en idiomas extranjeros. Allí entonces tendría que tramitarse por parte del usuario. Si está en un idioma extranjero, la traducción. Y si hay un error muy connotable, la aclaración respecto a él. Ya vamos con el artículo 17 que habla de la eliminación de la huella dactilar. Esta eliminación no es total, simplemente es una restricción que se está haciendo. Desaparece entonces ante las entidades públicas lo que es la huella de tinta. Tiene que existir un medio
tecnológico para que se use la huella dactilar. Vamos a pasar al sector defensa. El sector defensa, arrancamos con el pasado judicial. Como ya les explicó el doctor Blanco, el pasado judicial fue eliminado para el empleado. A partir de ahora es el empleador el que tiene la carga de ir a buscar el pasado judicial y no el empleado. Este pasado judicial ya no se hace como se hacía anteriormente por un certificado, ya se maneja una base de datos en certificadosenlinea.gov.co que es administrada por la Policía Nacional, que es la que ya está dando estos certificados, que es la que ya le saca el pantallazo y le dice, la persona no tiene antecedentes, pero la carga ya es de la administración, ya no es del empleado que tenía que entregar el papel y hacer la fila para que le dieran el papel. La situación militar, tema muy complejo, se le da 2 años al Ejército Nacional para que implemente un sistema en línea, ya no hay que, ya hasta dentro de 2 años, a partir de la entrada en vigencia del decreto, a partir de enero, ya no van a tener que hacer la fila en el distrito militar para poder liquidar la compensación que se le da a la caja del ejército, sino que se va a hacer por internet. Usted va a poder resolver su situación militar, inscribirse y cancelar la cuota moderadora, todo por internet. Como les digo, el ejército tiene 2 años como plazo máximo para implementar este tema. Al día de hoy todavía seguimos con la fila en el distrito como veníamos funcionando normalmente, y el sorteo se va a hacer es con los bachilleres. Todo esfuerzo que haga el gobierno nacional en facilitarle el trámite a los ciudadanos del común, al ciudadano de a pie, para que sea bien atendido y oportunamente atendido en oficinas públicas es bienvenido. Y este es un esfuerzo, un decreto ley antitramitología que creemos se diferencia de los anteriores porque acá hay un esfuerzo y una voluntad de implementarlo. Toca que la administración municipal, en este caso de Sabaneta y de otros municipios del país, pues implementen esos mecanismos y faciliten el trámite de las gestiones al ciudadano. El sector privado solo se incluye cuando el privado ejerce funciones públicas, como en el caso de las cámaras de comercio. De resto, el decreto ley aplica en el sector público. Hay que esperar que el gobierno, con el interés que tiene, empiece a regular actividades privadas que también están al servicio del ciudadano, por ejemplo una caja de compensación o una EPS privada, una IPS, donde la gente todavía hace filas, donde es dispendioso y hay que llevar documentos y trámites adicionales para que eso se empiece a acabar. El ejemplo lo vamos a empezar a dar por lo público. Los concejales de Sabaneta expresaron sus dudas y diferentes opiniones con respecto a la nueva ley antitrámites y se vio la problemática con respecto al sector privado, puesto que esta ley solo aplica para las entidades públicas. Cuando se pierden los documentos, uno se salva pues con la denuncia, porque resulta que con la cédula van y abren un celular, una cuenta bancaria, o hacen un negocio con la cédula robada y usted pues ahí hay que pagarle a un abogado. Uno lleva el papelito a la denuncia y uno, ¿qué va a pasar en adelante con eso? Eso le debían, por ejemplo, pagar el IVA por cuotas. La ley tributaria, nosotros los comerciantes pagamos, la gente paga el artículo completo o el servicio, entonces es un deber de uno transferirle ese dinero del IVA a la administración de impuestos cada 2 meses. Yo creo que no va a funcionar y el ministro de Hacienda es el primero que va, porque de ahí viene la plata que le hacen la transferencia a los municipios y a otras entidades. Pero creo que el éxito de un decreto como este, la ley antitrámites, está en cómo hacer que el Estado central baje la información a los funcionarios o a las entidades que tienen que aplicar en realidad esta función, porque uno se encuentra varios ciudadanos que visitan las diferentes entidades y dicen, no, pero es que a mí ya no me están exigiendo ese documento, ya salió una ley antitrámites que no me lo exige, y la contesta de muchos funcionarios es, no, acá todavía no nos han dicho que hay que empezar a aplicarlo, acá todavía no nos han dicho la manera como lo tenemos que hacer, entonces siga presentando el documento. Entonces entra el ciudadano en una confusión y dice, bueno, pero el presidente sale y dice una cosa, el Congreso dice otra, vengo a la entidad y me atienden de una manera distinta. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué manera está articulando el gobierno central
esta parte de la ley antitrámites con las demás entidades que tienen que aplicarlo. Excelente la exposición en la mañana de hoy. Esto está de moda, si bien lo vemos, le han dado una publicidad muy amplia en televisión, que ya la gente pregunta, pero ustedes hacen una claridad muy pertinente, y es que varios de las cosas que se aplican en este decreto 019 del 2012, pues aplican es para la parte pública, otros no, que es lo que hay que hacerle claridad a la comunidad. Quiero iniciar diciendo que para mí el decreto es un decreto asolapado, porque lo que hace es hablar de antitrámites en el sector público, pero se olvida que los grandes trámites están en el sector privado. Entonces lo que hace es escudarse dentro de la tramitología pública, evitando en sí soslayar en la problemática que tiene el sector privado. Sobre el decreto, quiero decir que la buena fe como derecho universal no es únicamente en lo público, que la buena fe como derecho universal debe partir de lo privado, porque hay la relación en la cual interactúan los civiles como personas individualizadas. Ahí está el argumento por el cual este decreto, en mi concepto, si bien parte de la buena fe como derecho universal, lo hace de manera parcializada, y eso me parece grave. La ley antitrámites sin duda alguna es muy positivo para los ciudadanos, que de alguna manera nos gastamos más tiempo haciendo filas y más dinero sacando documentos de lo necesario. Pero el éxito de esta medida está en que el Estado utilice las herramientas suficientes para que los funcionarios y las entidades que tengan que poner en funcionamiento la ley antitrámites lo hagan, porque de nada sirve que el presidente salga y nos diga una cosa, que el Ejecutivo nos diga cómo tenemos que actuar, pero que las entidades del Estado no ejecuten lo que el Ejecutivo está diciendo. La ley antitrámite es una especie de protocolo que hacen, que en realidad va a beneficiar a la persona del común. Lo decía uno de los expositores, o sea, se aplica más que todo para el sector público. Vimos que para el sector privado sigue casi que lo mismo, pero mire, lo han divulgado mucho en la televisión y se ha dicho ya los viejitos no tienen que hacer la fila, no tienen que sacar el certificado de supervivencia, una cantidad de cosas. Ojalá, por eso yo le decía la pregunta al doctor Germán Blanco, representante de la Cámara, ojalá esto se convirtiera en una ley para que verdaderamente tuviera el peso que debe tener. Pues eso, si se cumple, es muy positivo, porque a la gente se le ahorra dinero y además tiempo, que el tiempo es lo que más vale en la vida. Una hora uno parado en una esquina esperando que lo atiendan. Hoy se quitan muchos trámites que se pueden hacer por internet en 2 minutos. Es una ventaja muy grande y esperamos que esta vez la ley antitrámite no sea una frustración como fue hace 5 o 6 años con la ley 1150. Siguieron los mismos trámites, los volvieron a meter en esta para que sea efectiva. Esperamos que sea efectivo para que para la comunidad sea más fácil acceder a los servicios del Estado. La invitación que hay que hacerle a la ley o al decreto ley antitrámites en Colombia es a que piense que no solo la tramitología es en el sector público. Aquí hay muchas personas en nuestro país que en el sector privado también adolecen de esta problemática. Yo siento que lo que hace la ley antitrámites en Colombia es volver al Estado menos anquilosado al momento de competir en el sector privado como una empresa. Solo que también hay que mirar que en el sector privado hay muchas personas que adolecen del tema, razón por la cual también hay que mirar en ese sector que sufre esa problemática al momento de competir en la economía, porque tanto el Estado como la empresa privada hacen parte del fuero competitivo del Estado y de la economía. Con este decreto de ley se benefician los ciudadanos colombianos. Su objetivo es disminuir costos y tiempo, pero a su vez se dejó claro que esta ley aplica en la administración pública para facilitar la actividad de las personas ante las autoridades. Hasta aquí el informativo del Consejo. Los esperamos en una próxima emisión con más información. Hasta pronto.